Bienvenido al podcast de la Iglesia Eastside. Gracias por escucharnos hoy. Esperamos que lo inspire, edifique su fe y le dé perspectiva acerca de cómo Dios está obrando en su vida. Esperamos que disfrute del mensaje. Hola a todos. Feliz domingo a todos. Yo soy el Pastor Russ y al comenzar el día de hoy yo quisiera saludar a todos ustedes, los nuevos aquí en la Iglesia Eastside, en particular aquellos que llegan por primera vez o llegan por primera vez durante las últimas semanas. Yo quisiera agradecerles en particular por estar con nosotros y si usted es nuevo a nuestra iglesia, quisiera que usted entienda un poco acerca de la iglesia y cuál es nuestro plan para las siguientes semanas. Normalmente los domingos pasamos tiempo en la palabra de Dios. Usamos un método que se llama predicación exegética y eso nos ayuda a pasar por versículo a versículo en la Biblia. A veces tratamos cierto tema o cierto libro de la palabra. Pero en estas semanas, llegando hasta la Pascua, vamos a repasar un tema en particular que ha estado en mi corazón durante buen rato. Y el motivo de esa serie viene de dos motivos. Uno, honestamente, es debido al COVID. Y COVID ha provocado en nosotros y ha revelado algo en nosotros. Es el hecho de que nuestra salud mental no ha estado muy fuerte. Y yo al hablar con la gente, al hablar con la congregación y al mirar la sociedad en general, yo no veo mucho fortalecimiento de cabeza, de corazón. Y porque el aislamiento no nos ha servido mucho. Nosotros no vamos muy bien en las áreas donde deberíamos de estar bien. Y nosotros queremos ser una iglesia que ayuda a la gente a ser más fuerte en cuanto a su salud mental, espiritual, emocional. También ese tema enfoca en mi llamado. Cada pastor es distinto, cada pastor tiene su llamado general, eso de predicar la palabra, pero también cada nosotros es distinto. Y yo quisiera que ustedes entiendan un poco acerca de mi llamado y eso espero que ayude a los nuevos para que usted entienda si quisiera formar parte de esa congregación, para que usted conozca más acerca de mí y mi esposa. Ana María, pues en parte yo estoy llamado a apoderar a los marginalizados. Yo estoy para respaldar a los que han estado oprimidos. Yo estoy para liberar a los adictos y los avergonzados. Yo estoy llamado a hacer ariete para derrumbar la oscuridad. Yo estoy llamado para cuidar a los discapacitados, los enfermos, los moribundos y los desconsolados. Yo debería de ser una fuerza tranquila, predicando la palabra y ser una persona que cultiva la siguiente generación de líderes. Lo que no soy es que no soy llamado es ser un epidemiólogo. O sea, yo no soy experto en cuanto a los virus y por eso yo he dejado que los doctores y los gobiernos, los gobernantes locales nos guíen en cuanto a qué hacer en cuanto al virus. Pero eso sí que son mis llamados en cuanto a mi vocación y personalmente. Y de eso se ha desarrollado una eclesiología. Pues, ¿qué es una eclesiología? Para aquellos que ustedes no sepan, es un término un poco académico de la iglesia, que es una teología aplicada a la naturaleza y estructura de la iglesia cristiana. O sea, cómo creamos, cómo edificamos la iglesia, qué tipo de iglesia que vamos a ser, qué tipo de iglesia queremos ser. Pues nosotros deseamos ser una iglesia que sana. Una iglesia sana es un atributo de la iglesia Eastside. Una iglesia que sana es nuestro deseo. Así que vamos a pasar las siguientes semanas hasta la Pascua y quizás después de la Pascua hablando acerca de qué significa ser una iglesia
que sana. Y para guiarnos tenemos unos videos del Dr. Henry Cloud. Es visionario, es psicólogo, es autor que ha escrito palabras excelentes acerca de iglesias que sanan y nos ha dado un programa que ha sido monumental en su vida, en la vida mía. Y mucha gente ha tratado el trabajo del Dr. Cloud y eso lo vamos a utilizar en parte durante las siguientes semanas, mirando videos y después de mirar los videos vamos a repasarlo un poco más profundamente. También vamos a tener en nuestra página web información adicional y la oportunidad para participar en grupos pequeños para tratar, con el fin de ser una iglesia que puede ver sanación entre la congregación y con la meta de que todos crezcamos y tengamos sanidad. Nosotros al llegar al comienzo de ese proceso, llegamos enfermos, mal de la salud mental, pero la idea es que por medio de ese proceso nosotros podemos ser más íntegros, más completos y más unificados en la iglesia. Ahora vamos a mirar un video que dura unos 10 minutos y luego después voy a repasar un poco más profundamente acerca del tema, así que disfruten del video. Ayudándole a encontrarle usted mismo, pero más sano y más feliz. Gracia, verdad y tiempo. Hola a todos. ¿Alguna vez han tenido esa pregunta? ¿Cómo me puedo mejorar? Sea que tengo dificultad con ansiedad o depresión o de mi relación que me provoca dolor o no puedo lograr al lugar donde quisiera estar en la vida. Seguramente todos nos hemos sentido así. Y todos tenemos esa pregunta, ¿cuál es el camino? ¿Cómo me puedo mejorar? Pues Dios tiene las respuestas. Y yo creo que a pesar de cómo llegamos a esas respuestas con un terapeuta, consejero, en un grupo, hay 3 ingredientes en particular presentes en todo lo que Dios hace que tiene que ver con nuestro crecimiento. En esta sección vamos a ilustrar cuáles son esas 3 áreas para que usted sepa que sea lo que sea, cómo se quisiera lograr o cómo se quisiera crecer, usted tiene lo esencial para llegar a ese momento. La Biblia habla acerca de eso en muchas maneras. Una de mis mis maneras favoritas de hablarlo es una de las parábolas que Cristo dice en Lucas 13, 6 a 9. Dijo también esa parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esa higuera y no lo hallo. Córtala, para que inutilice también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjalo todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Lo que nosotros vemos en la Biblia es que esos 3 ingredientes están conectados con los principios mayores de Dios, que son gracia, verdad y el uso de tiempo. Así que vamos a hablar un poco más acerca de eso. Cuando hablamos de cavar, ¿qué significa? O sea, si el árbol está mal, pues el Señor quiere cavar alrededor y luego lo tenía que fertilizar. Él tenía que darle algo que no podía producir para sí mismo. Y tercero, eso no iba a suceder en un retiro un fin de semana. No, el crecimiento requiere de tiempo cuando nosotros estamos enraizados en esos procesos. Miremos lo que pasa después. Él dice, pues vamos a cavar, darle abono, sea fertilizante. Y cuando dice,
esperamos un año, pero después de eso, si aún no tiene fruto, entonces se puede cortar. Dios nos da una marca de tiempo. Nosotros estamos en esta tierra para, nosotros tenemos cierto tiempo en nuestra vida y ese tiempo es nuestra vida. Y cuando nosotros utilizamos nuestra vida y la cuidamos, cavando, fertilizándolo, con el tiempo vemos que podemos tener sanación. Primero, en cuanto a cavar, hablamos de la verdad. Y me dicen miles de veces, pues la gente dice o la gente cita a Cristo diciendo que la verdad os hará libres. Mucha gente intenta solamente memorizar las Escrituras pensando que la verdad os hará libres. Pero es que no es solamente eso. Dice primero Cristo en esos versículos que si permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que no solamente cuestión de memorizar la palabra. Cuando nosotros cavamos para llegar a la sanación, es que la gente, al mejorarse, la gente no solamente memoriza un principio, sino la gente toma el principio y ellos cavan por debajo de la superficie. Cuando nosotros le damos sol o agua a una mata, pues a veces los nutrientes no pueden llegar hasta las raíces y a veces requiere de cavar un poco alrededor. Segundo, acerca de fertilizarlo. Pues tenemos que pensar en para qué sirve el fertilizante. Y eso es importante para nosotros. O sea, todos los años, en el 1 de enero, la gente dice, pues yo voy a hacer tal cosa. En los últimos 3 años no he tenido lo bueno en cuanto a frutos, pero para ese año sí. Lo que pasa es que sin lo correcto no podemos crecer. Y una mata, una planta, no puede producir lo que necesita para crecer. Tiene que venir desde afuera. Y la Biblia nos dice que nosotros no somos el creador, somos la creación y por eso necesitamos de lo de afuera para apoyarnos, para que crezcamos, para que tengamos instrucción a poder sanarnos y tener buenos modelos para llegar al siguiente paso en la vida. Y eso es lo de la fertilizante. Y eso representa la gracia. La gracia no es solamente cuestión de que Dios me ama, sino es favor inmerecido. Y un favor es algo que yo no puedo producir para mí mismo, se me tiene que dar. Nosotros necesitamos cosas los unos de los otros para que nos mejoremos. Si usted, por ejemplo, nunca ha aprendido cómo tratar una discusión para llegar bien a final, o si usted nunca ha podido aprender lo necesario para sobrevivir las cosas difíciles de la vida, pues lo tenemos que aprender de otros. Nosotros en la Biblia tenemos eso en 1 de Tesalonicenses, de que tenemos que animar los unos a los otros. Un señor que yo conozco, él subió de peso 150 libras en poco tiempo. Su papá se había muerto. Él ahora tiene diabetes. Y pues un amigo suyo era su ayudante, una persona que le apoyaba en cuanto a cuidar de su propia salud. Pero el Señor seguía en un ciclo una y otra vez. Él no se cuidaba, él no comía bien. Y yo le dije al amigo, pues,
si tú realmente quieres a ese Señor, es que sin la gracia usted no va a poder ayudarlo. Y él me dijo, pues sí, le doy mucha gracia, pero yo le expliqué que la gracia no es solamente darle tiempo o espacio, pero la gracia es también darle lo que a él le falta. Por ejemplo, ese señor no tenía disciplina para cuidar de su peso, así que sin ayudarle con su disciplina, él no lo puede hacer. Yo le pregunté, pues, si hay otros señores que quieren también mucho a este señor. Y él me dijo, sí, sí hay unos 5 hombres. Y le dije, bueno, muy bien, que entonces todos ustedes vayan con él para ayudarle a darle la disciplina que le hace falta a salir a caminar o correr o ir al gimnasio. Lo que pasa es que no somos llamados a ya tener todo lo necesario en la vida, pero sí somos llamados a buscar la gracia para tener ánimo y ayuda y ministración de los demás, especialmente en grupos pequeños. Y luego yo le pregunté, como ese señor ha perdido a su papá recientemente, pues si él tiene un espacio, un lugar para tratar sus sentimientos, para tratar el luto que ha tenido. Pues no sé, me dijo el amigo. Pues entonces, usando la gracia, nosotros tenemos que darle o apoyarle a tener lo necesario. En 1 de Pedro habla acerca de administrar la gracia de Dios los unos a los otros en sus varias formas. Cuando sanamos los unos a los otros, cuando enseñamos los unos a los otros, cuando animamos los unos a los otros, esa es la manera para dar la gracia de Dios a los demás. Y eso se tiene que hacer por medio de tiempo. Y en esta serie yo quisiera asegurarme de que usted tenga esas 3 cosas: la gracia, la verdad y el tiempo. Yo no quisiera que se enfoquen solamente una parte, faltando las otras partes. Porque cuando tenemos esas 3 cosas, podemos producir fruto en nuestras vidas. Qué bien. Cuánto me encanta el trabajo del Dr. Cloud. Ha sido monumental en mi vida y yo creo que también le va a servir mucho a usted en las semanas venideras. Vamos a hablar más acerca de la parábola de la higuera. Vamos a revisarlo otra vez. En Lucas 13, dijo también esa parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esa higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, haz que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Vamos a revisarlo en 6 categorías. Primero, las expectativas. Tenemos expectativas acerca de nuestras propias vidas y descubrimos que no podemos lograr nuestras propias expectativas. Yo no digo que las expectativas sean buenas, sino que nosotros no las logramos. Una pregunta a ustedes. ¿Qué ha expuesto en usted COVID o el último año en usted? ¿Qué ha demostrado que está mal o incorrecto en su vida? ¿El aislamiento, el cambio de la rutina? ¿Qué es lo que le ha expuesto en su vida? ¿Qué le ha demostrado? ¿Qué le ha cambiado? ¿Qué le ha producido o no producido? ¿Cuáles conductas negativas han llegado a la superficie? Esa es una pregunta. ¿Hay algo que está mal? ¿Hay algo que no funciona?
algo que no funciona en sus hábitos, en sus relaciones, en su trabajo, en su matrimonio, con los niños, en la rutina diaria. Quizás duerme más, quizás toma más, quizás se porta mal más. ¿Qué es lo que ha expuesto COVID en su vida en contra a lo esperado? La segunda categoría es la reacción. Lo que tenemos en esa parábola es una reacción legal. Es que esta persona, este abogado que dice, pues córtala. Córtala. Es una reacción legal. Esa es la reacción que el enemigo o que el juez tiene. Pues sin fruto lo tenemos que cortar. Y nosotros somos nuestros peores enemigos. ¿Cuáles voces escuchan usted en su propia cabeza cuando usted se juzga? ¿O cuál voz tiene el enemigo de su alma cuando le habla? Cuando usted se levanta en la mañana, ¿qué escucha? Usted no lo merece, quédate en cama. Quizás usted se mira en el espejo y se dice, o usted escucha, ¿cuáles son esas palabras? ¿Usted escucha que lo está juzgado o usted se juzga? Pues sea enojo, desesperación, ansiedad, depresión. ¿Es usted su peor crítico? En esta historia llega el abogado. Jesús está hablando a un juez, no está hablando a la higuera, habla al juez y dice, espere, deme algo de tiempo, vamos a entrar en un proceso y allí entramos en un proceso los unos con los otros, usted y yo. Vamos a comenzar un proceso porque todos estamos en el mismo lugar a pie de la cruz. Jesús dice, no, vamos a empezar un proceso. En Romanos 7, eso es lo que Pablo dice acerca de sí mismo, uno de los mejores apóstoles. Él dice que yo tengo esta ley trabajando. Aunque yo quisiera hacerlo bien, el mal está conmigo. Porque según mi interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Usted alguna vez se lo ha dicho? Miserable de mí. El comienzo del capítulo 8, justo después, Romanos 8, es algo muy bello. Pero Cristo dice ahora pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley cuando era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que por medio del poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús ya no hay condenación, hay libertad. Eso lo que usted está escuchando. Tenemos aquí en Romanos que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Vayamos entrando en la fórmula que nos dio el Dr. Cloud en el video. Pero antes de comenzar, yo quisiera que usted diga esto conmigo en voz alta. Aunque sea sencillo, aunque no es, dígalo conmigo. Esta forma, aunque sea sencilla, no es fácil. Y aunque sea fácil, bueno, es bueno. La fórmula, aunque sea sencilla, no es fácil. Y aunque no sea
fácil, sí que es buena. Esa es la fórmula. Primer paso, cavar. Cavamos para encontrar la verdad. Y eso no es solamente tener en la mente la verdad, pero tratar la verdad en nuestras vidas. O sea, no es cuestión simplemente de cambiar el comportamiento. Tenemos que encontrar lo adentro de nosotros, la causa por qué nos comportamos de ciertas maneras. Queremos llegar a este punto. Tenemos que arreglar lo de abajo, lo profundo, para llegar a arreglar en nuestra superficie. Les cuento una historia. Hace unos meses, yo con mi familia estábamos en nuestro auto, nuestro van, y habíamos pasado para pasar a una familia, por algunas familias, porque mi hija tenía su cumpleaños, pasamos por las casas para saludarla. Y yo después de pasar unas 8 casas, yo ya estaba casi harto, estaba listo para regresar a casa. Y mi esposa me dijo doblar a la derecha y yo doblé a la izquierda. Y ahora tengo que darme la vuelta. Y luego yo tenía que entrar por un estacionamiento para dar la vuelta. Y tengo algunos hijos atrás. Y esos niños tenían mucha emoción y les faltaba autocontrol, autodisciplina. Y con más volumen. Y yo les digo, silencio, cállense, por favor. Y yo al llegar a ese estacionamiento, yo ya estaba harto y yo decidí frenar muy rápidamente en ese estacionamiento, yendo a unos 7 millas por hora. Y causa un movimiento repentino del auto para llamar la atención. Yo no grité a nadie. Yo nada más frené de repente y dije que se callaron. Pero la cara de mis niños tenía sorpresa, preguntando, pues, ¿qué sucedió? Fue eficaz, pero también le provocó miedo. Y inmediatamente yo me di cuenta de que yo les había asustado. Y algo sucedió dentro de mí que yo no entendía. Yo me cerré. Yo tenía tanta vergüenza por medio de mí y fue como si yo me cerraba a todos los demás. Yo no podía recuperar. Pasamos por las demás familias. Yo saludaba a la gente de manera superficial. Fui a la casa, o sea, a la cama, pero yo estaba mal hecho. El día siguiente hablaba con mi consejero y yo le contaba esa historia. Me preguntó cómo les fue y yo le conté, pues eso es lo que sucedió, que yo frené en el auto y luego yo me cerré emocionalmente. Y él me preguntó, ¿alguna vez eso te sucedió a ti? En la niñez, con tu papá o alguien más, algo así te había sucedido. Inmediatamente volví a recordar cuando yo tenía unos 5 años, en un momento de cierto incidente de mi vida, en que los frenos y me llevaron a frente del auto y unas cosas malas sucedieron. Y con el hecho de que ese consejero me pasaba por ese momento y me podía decir, tú no eres así. Tú eres otro tipo de papá, amas a tus hijos. Eso me liberó de manera increíble y me dio oportunidad para perdonar y eso me dio vida. Hubo verdad. Yo reaccioné de cierta manera porque tenía dolor de hace unos 35, 40 años. Y eso es algo muy intenso, pero es cierto. Algunos de ustedes tienen momentos así. Cuando ustedes van al mecánico, ellos no lavan el auto. Los mecánicos ven dentro del motor.
Algunos de nosotros requerimos de un buen mecánico para entrar en el motor, para ver lo que está sucediendo en el interior, para ver el por qué por detrás del qué. Segundo, fertilizante. Necesitamos cosas de afuera para poder florecer la vida. Necesitamos enseñanza, entrenamiento, capacitación, fertilizante. Necesitamos el favor inmerecido de Dios. Y es por eso que nosotros vamos a tener unos grupos pequeños por medio de Zoom. Necesitamos otras personas en nuestras vidas. Y me encanta ese diseño porque no es solamente cuestión de que el guiador de ese grupo nos dé, sino que todos los miembros del grupo se animen los unos a los otros. Por ejemplo, en 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nosotros recibimos dones para servir los unos a los otros. Yo necesito vida fuera de mí mismo. No lo puedo hacer yo solo. Necesito a los demás. Necesito fertilizante. Necesito disciplina para que yo pueda tener mi propia disciplina. Y tercer punto es el tiempo. Es un proceso. Somos diseñados a llevar frutos, pero no es una cosa que podemos arreglar en poco tiempo, sino requiere de varios años. Y no tiene que ser algo doloroso. No tiene que ser hiriente. Sí que será difícil. Las cosas que valen la pena a menudo son cosas difíciles, así son. Pero no nos tienen que machucar. Voy a terminar con esta historia y luego terminamos. Cuando yo traje mi adicción a mi matrimonio, antes de tener mi familia, yo sabía que yo tenía adicción a la pornografía cuando yo me casé. Y yo lo cubría por la vergüenza, pero yo no sabía qué hacer. Yo me sentía desesperado, avergonzado, culpable, y yo lo llevaba. Y me dio la respuesta, tienes que ir a hablar con tal persona. Esa es la respuesta. Pues esa persona era un líder de un ministerio que se llama Pure Desire, o sea, deseo puro, guiado por el Ted Roberts, que anteriormente había en los marineros. Pues yo odiaba a los marineros porque mi padrastro era marinero y eso para mí era una excusa, no lo quería tratar. Pues después de varios años de herir a mi esposa, yo llamé a ese señor. Y no lo quería hacer y cuando él me devolvió la llamada, no le contesté durante unas 3 semanas. Y finalmente hablamos por teléfono y finalmente fui a Gresham, Oregon y empecé este camino con Ted Roberts y Ana María con la esposa, la señora Roberts. Pero algo sucedió entre Ted Roberts y yo, que él se hizo un padre espiritual para mí, ese marinero que sirvió haciendo milagros en mi vida, transformándonos como pareja, algo que yo no pensaba que iba a ser posible. ¿Fue difícil? Pues sí. ¿Fue doloroso? Sí. ¿Me mató? No. ¿Estuvo la gracia de Dios? Claro que sí. ¿Regresaría a hacerlo otra vez? Claro que sí, sin pensarlo. Lo haría otra vez. En un segundo.
Voy a orar. Señor, al comenzar este camino como iglesia, como una iglesia que sana, yo sé que cada uno que escucha mi voz te necesita. Cada uno que escucha el sonido de mi voz necesita sanación. Cada uno necesita pasar por un proceso de cavar, de recibir cuidado y fertilizante y tiempo. Señor, yo pido por cada persona que me escucha y pido que tu gracia esté alrededor de cada uno de ellos. Tu gracia permanece para siempre. Es inmerecido y es disponible. Pido, Señor, que ellos tengan gracia para sí mismos. Y pido que ahora que tengamos esta oportunidad de tomar un paso en la fe, un paso quizás arriesgoso para entrar en un grupo y comenzar ese proceso de la sanación, yo pido que tengan fe y fuerza para cada uno que me escucha, que ellos tomen el paso y que esa iglesia crezca a ser un ambiente, un entorno de gracia y sanación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si ustedes van a nuestra página web, hay otra página que se llama Iglesias que Sanan y ustedes ven algunos pastores, grupos donde ustedes se pueden unir. También, si usted es nuevo, hay tarjetas de conexión que ustedes pueden rellenar y así nos conocemos más durante la semana que viene. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Que tengan muy buena semana.